tardes o no? Sí, ¿no? Sí. Bueno, encantados de saludaros. Somos la Camerata Clásica de Ponferrada, un cuarteto. Somos una formación que lleva en Ponferrada ya 14 años ya, como formación de cuerda. Tenemos una orquestita de cuerda de entre 10 y 15 músicos, solo de cuerda frotada. Y además, pues tenemos este grupito que es un cuarteto, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer hoy? Les presentamos un espectáculo pedagógico que se titula La Sinfonía de los Juguetes. La Sinfonía de los Juguetes, curiosamente, va a ser la última obra que vamos a interpretar y en la que vais a colaborar un montón de vosotros, si os apetece, que yo creo que sí, os va a encantar. Lo primero que queremos hacer es presentaros, aunque estamos en un conservatorio, pero creo que conocéis todos los instrumentos de cuerda frotada, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son? A ver, ¿alguien sabe cuál es este? Violín. Violín, ¿verdad? El de Karine, ¿sabéis cómo se llama Karine? Viola. O sea, ¿cómo se llama el instrumento de Karine? Viola. ¿Y aquí el de Laura? ¿Y el de Lucía, que es como el mío? Violín. Y yo, que soy Daniel, el violín, ¿verdad? Muy bien, y escuchad, ¿y sabéis cuál es el sonido más agudo que se puede hacer con estos instrumentos? ¿Verdad? A ver, Lucía. A ver, aquí veis canto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sabéis cantar? A ver si podéis cantar esta nota, a ver. A ver, toca la Lucía. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es? Ahí arriba, muy bien. Que repasar un poquito, luego tenemos canto, ¿verdad? Bueno. Y a ver, y ahora vamos a usar el sonido más grave que tenemos en este grupo, que lo hace el violonchelo y suena así. Oh, a ver, ¿quién sabe cantar esta nota? De ultratumba, ¿verdad? Para que no se entren dudas luego a la hora de todas las obras que vamos a interpretar, vamos a escuchar cada uno de los instrumentos con una pequeña canción. Que va a empezar, por ejemplo, nuestra amiga Lucía. ¿Quiere empezar? Venga, con el violín, vamos. Karine con la viola. Vamos con el violonchelo, que como os he dicho es el más grave de todo. Bueno, tenemos el contrabajo, pero es que no nos entran en el coche. La próxima vez vamos a intentar hacer un espectáculo con contrabajo o cambiar de coche, pero es que todavía tenemos que hacer muchos conciertos, ¿verdad? Vamos a escuchar el violonchelo. Bueno, yo he elegido una pieza que igual, si hay muchos niños ahí que tocan el violonchelo, habéis tocado ya. ¡Ay! Dos, ya probé los dos. ¿Alguno más? Vale, a ver si hay cuatro. Cinco. ¿Y sí? Seis veces. Pero bueno. Vale, a ver si adivináis, ¿vale? El que la adivine igual luego sale voluntario una cosa, más tarde. Yo no sé. Es el Allegro de Suzuki 1. En el libro de Suzuki es la número 8 exactamente, ¿verdad? Sí, la se número suele 8. tocar alrededor del segundo trimestre, ¿verdad? Bueno, y ahora vamos a empezar el concierto, ya que conocemos los instrumentos, los sonidos que vais a escuchar. Y la primera obra es una obra que todos conocéis, ¿vale? Vamos a escuchar, primero vamos a empezar, a ver, vamos a escuchar esta obra en el violonchelo. A ver quién me dice qué obra es. Os aseguro que todos, absolutamente todos los que estáis en esta sala, la habéis oído alguna vez. A ver, y suena así. ¿Sabéis cuál es ya? ¿Por aquí? ¿Alguna idea? ¿No? Pues es muy famosa, ¿eh? Vamos a escucharla con la viola. A ver.
Con la viola. A ver. Ahora sí, ¿no? ¿Lo tenéis ya casi? ¿No suena un poquito? Mirad, que os aseguro que la conocéis. Vamos a meter el segundo de violín. Venga. Ahora sí, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? ¿Sabéis? ¿Tenéis alguna idea? ¿Queréis que toque yo? A ver si os suena. Con esto lo vais a tener, ¿seguro? Venga, vamos a ver. A ver. Ahora sí, la Serenata Nocturna de Mozart, ¿verdad? Con esta obra, que es tan famosa y tan reconocida, quizás la más famosa de Mozart, nos gusta explicar cómo se construye la música y por qué Mozart realmente era un genio. Habéis empezado con el violonchelo, lo divide el valor en la viola y luego hace semicorcheas aquí. Vamos a escuchar solo el motor otra vez. Este es lo que es el motor de la música que se escucha en toda la música, bueno, pues del clasicismo y posterior. ¿Verdad? Y aquí falta la melodía, que es la que hace el violín, pero si el violín 1 en este caso, pero solo la melodía tampoco sería muy bonita, ¿verdad? Se queda un poco vacío esto, ¿verdad? Entonces, esta es la forma de construir, y en este caso, la Sonata Nocturna de Mozart. Otra cosa muy interesante que os va a encantar es cómo Mozart en la música hace preguntas y respuestas. Os vamos a hacer una pregunta musical, a ver si la respondéis. Una maravilla, ¿cómo se nota? ¡Bravo! Un aplauso, un aplauso. ¿Verdad? Quizás sea la pregunta y la respuesta más famosas de la historia de la música, pero habéis visto, ¿no? Siempre alguien, esto es automático, en todos los sitios se hace la pregunta y todo el mundo lo ha oído alguna vez. Pues esta es una pregunta y una respuesta al estilo de Mozart. ¿Qué más hace Mozart? Después del tema brillante del principio que hemos tocado antes, introduce un tema tranquilito para que todo el mundo se relaje un poco. Y el tema tranquilo de Mozart suena así en el compás doble, ¿verdad? Y Mozart, mira que habéis escuchado veces que Mozart era un genio. ¿Sabes por qué era un genio? Porque él pensaba, a ver, les he metido una pregunta y una respuesta, luego un tema brillante, ahora un tema tranquilo. ¿Qué os pasa si os pone un tema tranquilo? Que os quedáis dormidos, ¿verdad? La gente se relaja en la silla. Entonces, ¿qué hace Mozart? Introduce, después del tema tranquilo, 3 sorpresas. De esta forma, vamos a tocar el tema tranquilo y vais a ver las 3 sorpresas. 2 sorpresas, las 2 primeras son 2 acentos, en la música 2 golpes, y la última sorpresa, que es la más grande, es un super crescendo. Lo vais a ver. Sonata Nocturna de Mozart, pues vamos a tocar ya directamente la exposición de la Sonata Nocturna para que reconozcáis todo esto que os acabamos de explicar.
¿Quién ¿Qué has terminado? Tiene Dani. Yo. Creo que está por aquí. Dani. No sé. Detrás de Roda, ¿dónde está? ¿No está ¿Dónde bien? está? ¿Y si lo tenías miedo? ¡No! ¡Toma aquí! Que no tengo en el iPad, hombre. La broma. Madre mía, un aplauso para... Bueno, pues además de esto que acabamos de descubrir de Mozart, que era un genio, ¿verdad? Siempre que alguien nos pregunte si Mozart era un genio, la respuesta es... Sí. Bueno, pues hay muchísimas formas para componer la música. Y una de ellas, que a nosotros nos gusta mucho y que se parece bastante a la música actual, es lo que se llama rondó, ¿vale? Un rondó, para que nos entendamos todos, es como una pieza de las de pop que escuchamos ahora, aunque mucho más bonita escrita, tengo que decir, ¿vale? Que tiene una frase que se repite muchas veces, que en la música se llamaría estribillo, ¿vale? Pues tú escuchas una canción, no sé, de los celtas cortos y estés escuchando siempre un estribillo, ¿vale? Y después otras palabras que se parecen, tienen algo que ver, pero no son siempre iguales, ¿vale? Entonces, se repite muchísimas veces lo que nosotros llamamos estribillo, ¿vale? Que ellos llaman tema. Así que vamos a escuchar una vez el estribillo de este rondó de Parcel, que era un compositor inglés, para que lo podáis distinguir, ¿vale? Lo vamos a tocar una vez y luego vamos a tocar todo el rondó entero con las estrofas y los estribillos, y cada vez que escuchemos el estribillo vamos a levantar las manos, ¿vale? A ver quién Aquí, se profe, entera. como Hermione Granger, ¿vale? Aquí, profe, ¿vale? Venga, va. Primero el estribillo, una vez solo. ¿Lo habéis seguido? Vale, pues ahora vamos a tocar toda la pieza entera. Vale, a ver si os gusta. Cada vez que aparezca esto, manos arriba, ¿eh? Sube nota, ¿verdad? Están los profesores, ¿pueden subir nota esto? Dicen que sí, que puede subir nota, ¿verdad? Bueno, la siguiente pieza que vamos a interpretar, esta es, fijaros, otra forma musical, que se llama canon. ¿Habéis hecho alguna vez un canon en clase de lenguaje musical? En el sorteo. O en música de movimiento. ¿No? Vale. Pues un canon es una pieza en la que todos los músicos tocan la misma melodía, ¿vale? La misma, pero entrando en diferentes sitios. Es decir, que si todos entraran a la vez sonaría exactamente lo mismo, pero el truco es hacerlo cada X tiempo. Entonces entra primero, bueno, voy a entrar primero yo, que toco las mismas 8 notas todo el rato. Después va a entrar uno de los violines, unos compases después va a entrar el otro violín, y unos compases después va a entrar el otro violín, la viola, perdóname, la otra viola, y va a sonar una música maravillosa, es preciosísimo.
pero ahí está la magia, en que es capaz de componerlos de forma que suene una música preciosa, pero de esta forma. ¿Sabéis quién era el compositor? Es el cara más famoso del mundo mundial. Bach. Muy bien. Eso es, muy 2 bien. puntos para esta niña, profe de Chelo. Vale, empiezo con las 8 notas, ¿vale? vamos a enseñar ahora es también sobre otra pieza famosísima, perdón. Os vamos a explicar lo que es la música programática. ¿Sabéis lo que es la música programática? Es la música que intenta describirnos una situación, un objeto, el mar, una sensación. En este caso, la música programática más famosa de la historia, ¿sabéis cuál es? La obra que se titula Las 4 estaciones de Vivaldi, ¿verdad? Eneas Vivaldi quiere transmitir con la música lo que significa para él, lo que ve de cada una de las estaciones. En este caso vamos a hacer el primer movimiento de la primavera de Vivaldi. Y ahora que va a llegar la primavera, a ver, ¿quién me puede decir, por ejemplo, qué cosas se os ocurren que puede escribir Vivaldi en la primavera? A ver, ¿qué hay en primavera? ¿Qué sucede en primavera? ¿Cantan los pájaros? ¿Cantan los pájaros o no en primavera? Sí. Vamos a enseñar cómo cantan los pájaros para Vivaldi. Vais a verlo así. A ver si reconocéis pájaros.
Estos son los pajaritos para Vivaldi. ¿Os suenan a pajaritos o no? Un poquito sí, ¿verdad? ¿Qué más cosas suceden en primavera? A ver. Flores, en este caso. ¿Y qué hace falta para que crezcan las flores? Los ríos. ¿Sabéis cómo suenan los ríos para Vivaldi? Los ríos suenan así. Mirad. El manantial que va entre las montañas para Vivaldi suena así. ¿Verdad? ¿Que sí que lo parece? Todas estas indicaciones que os digo no son invenciones nuestras, está escrito en la partitura así como lo quería Vivaldi, o sea, no es algo, una interpretación. Vivaldi, aquí fluye el agua, aquí están los pajaritos, o sea, realmente es música con la que intenta transmitirnos exactamente lo que pone. Y después, ¿sabéis lo que pasa cuando estáis un sábado de primavera tranquilamente con vuestros padres, con vuestros amigos, disfrutando de una tarde soleada y nos fastidia la tarde? ¿Qué sucede? Tormentón de primavera, ¿verdad? Pues Vivaldi, para Vivaldi la tormenta suena así, ¿verdad? ¿Verdad? ¿A que sí que es una tormenta, verdad? Bueno, se nos ha olvidado comentaros cómo es para Vivaldi el primer movimiento, cómo es la llegada de la primavera, cómo suena en su cabeza. Pues el principio de la primavera suena así. ¿Verdad? Aquí sí que suena. Esto lo conocéis todos, ¿verdad? Hombre, ¿quién ha escuchado? Es la obra más famosa de la historia. Ni el reggaetón, ni estas... En las cuatro estaciones de Vivaldi la conoce todo el mundo. ¿Habéis visto la serenata nocturna? Todo el mundo habéis sabido responder a la pregunta de Mozart. Muy bien, pues ahora, después de estos ejemplos, vamos a interpretar el primer movimiento completo de la primavera de Vivaldi. Es que primavera, alergia también. Ah, a ver.
para la siguiente obra ya tenéis que estar mucho más atentos, porque después de tocarla vamos a pediros la colaboración. O sea, os hemos dicho que somos instrumentos de cuerda frotada, ¿verdad? Porque frotamos el arco con la cuerda, ¿verdad? Pero ¿hay alguna otra forma de tocar el violín, la viola, el violonchelo o el contrabajo? ¿Cómo se dice? ¿Lo decís? No lo decís muy bien. ¿Sabéis cómo se dice pizzicato? Sabéis que es un término italiano que significa pellizcado, ¿verdad? Y sabéis cómo son los italianos, ¿no? Entonces, levantad la mano izquierda, a ver. Hacer así. Bueno, la derecha, a ver. La mano izquierda, a ver. Y tenéis que decir así, con un tono un poco arrogante, pizzicato. ¿Cómo decís pizzicato? Más alto, a ver, que no os oigo. Pizzicato. A partir de ahora ya sabéis decir, es que pizzicato es pizzicato. Pues vamos a interpretar una obra en pizzicato, que es un pizzicato de un compositor que se llama Gluck. Y muy atentos porque lo vamos a tocar una vez y después vais a salir 3 de vosotros a dirigirlo. Primer curso de dirección del Conservatorio de As Pontes, ¿está claro? 3 jóvenes directores tendrán su oportunidad hoy aquí, ¿vale?, de demostrar su valía. Vamos a tocaros el pizzicato de Gluck, ¿vale? En la mano que cuando dirigen la orquesta. Una batuta. Pero vamos a buscar aquí una batuta bonita. En este caso tenemos un surtido fabuloso en la camerata de batutas. Tenemos 3 tipos de batutas. Unas que se caen, otras que no. Muy bien, a ver, ¿quién estaría dispuesto a dirigir la camerata clásica de Ponferrada? ¿Quién? Tenemos aquí una cerca. La primera, muy bien, un aplauso aquí, muy bien. Nadia, te toca el violonchelo, ¿verdad? Sí. ¿Y qué? A ver, ¿qué batuta te gusta más? Muy bien. Muchas veces todo el mundo dice, siempre es una pregunta muy recurrente a los músicos, ¿pero realmente sirve para algo el director? Nos lo han preguntado, siempre dicen, ¿pero realmente? Pues sí, sirve para mucho. Cuando ese concepto de nuevo, sirve para mucho. Vamos a demostrarlo ahora, mira, vamos a darle una clase rapidísima magistral de dirección. Y lo vamos a hacer de maravilla. Esto es un compás de 2×4, solo tienes que ir arriba y abajo. Abajo, perdón, arriba. Abajo y arriba. Y puedes ir cambiando la velocidad, a ver cómo haces, abajo, arriba. Y nosotros vamos a intentar seguirte la técnica. ¿Vale? Para que veáis que realmente sí que tiene sentido lo que suelen hacer los directores. Si te lanzas, si quieres que te toquemos más fuerte, pues hacer con la otra mano así. Y si quieres que toquemos más piano, así. ¡Oh! Es una maravilla, ¿verdad? Vamos a empezar, espera. Bueno, pues aquí tenemos nuestra primera candidata del Conservatorio de As Pontes. No estés nerviosa, ponte aquí en medio para que te veamos. ¿Estás nerviosa? Sí, hombre, es que... Cuando quieras.
candidato a ser el director titular. ¿Directora titular? ¿Quieres venir aquí? Venga, ven aquí. Vamos, ven por aquí. Pero yo he visto la titular. Es normal, es que por aquí tenemos a un titular, hombre. Un aplauso aquí para Hugo. Un aplauso para Hugo. Hugo, a ver, ¿quieres probar la microfonía o quieres cambiar? La redondita. Muy bien, Hugo. Vamos a ver. Muy bien, Hugo. Tú ya como has estado escuchando la clase anterior magistral, ¿verdad? Ya sabes cómo ves. Mira, cógela con esta mano. Muy bien. ¿Qué vas a hacer? Para quitarnos bien. Abajo, arriba, abajo y arriba, ¿vale? Y puedes ir cambiando para fastidiar la velocidad, ¿vale? Muy bien. Espera que cojo el violín. Lo tienes claro, ¿verdad, Hugo? No hay dudas, ¿verdad, Hugo? Está todo claro. Arriba, abajo. ¿Eh? Venga, acércate un poquito más para que te veamos bien. Ponte aquí. Eso es. Venga, aquí. Wow. Aquí perfecto, venga. Vaya, ¿eh? Tenemos aquí la candidata muy joven. ¿Cómo te llamas? Luz. ¿La veis desde el fondo? Es Luz. Bueno. Esto entra dentro de la zona de jovencísimos talentos. Es otra categoría del concurso, ¿verdad? Luz, venga, vamos, Luz. ¿Tú qué batuta quieres? A ver, ¿cuál te gusta? Ah, justo, ¿verdad? Cada uno, es curioso, tú no quieres repetir, ¿eh? Bueno, Luz, a ver, no, por el otro lado. Importante no metérsela en el ojo a ninguno de los músicos. Por aquí, mira. ¿Sabes lo que hay que hacer, no? A ver, ¿cómo haces arriba abajo? Muy bien, ahora más rápido, ahora más rápido. Más rápido todavía. Más despacio. Muy bien, Luz, vale. Muy bien, espera, ahora empezamos, ¿eh? Espera. Joder. Luz, ¿estás preparada? Atención, del programa de Young Talents de Aspontes, ¿verdad? Tenemos a Luz, que de verdad vas a liar, ¿verdad? Sí. Lo vais a entregar, ¿verdad? Vamos, Luz, cuando quieras. Bueno, tenemos sitio para un último aspirante. ¿Alguno quiere más o pasamos a la siguiente? ¿Sí? Tú lo habías dicho antes, ¿verdad? Venga, aquí, hombre, vamos. Últimas, tranquilos porque luego va a haber oportunidad para al menos otros 7 para que se hagan a colaborar con nosotros, ¿vale? ¿Qué batuta quieres? ¿Cómo te llamas? ¡Lua! Un aplauso para Lua, por favor. Oye, que no repite ni uno, ¿eh? Nadie quiere la batuta anterior, es como, ¿verdad? Es como la bonita. Tú ya lo sabes, a ver. Vamos a practicar un poquito. Uy, mira que lo voy a hacer muy bien. Muy bien. A ver, ya puedes ir cambiando la velocidad, al gusto.
Pero puedes hacerlo con menos. Ponnos a prueba, venga. La última nos tiene que poner a prueba, ¿vale? Venga, cuando quieras. Sinfonía de los juguetes. ¿Sabéis qué es la Sinfonía de los juguetes? A ver, ¿quién lo sabe? Por aquí. Cuéntame. Una sinfonía en la que suenan juguetes. Muy bien. ¿Y sabéis Música. quién compuso esa sinfonía? Vosotros. No. Pues mirad, es curioso porque hay mucha controversia. Al principio se pensaba que era del padre de Mozart, porque sabéis que el padre de Mozart era un músico fabuloso, pianista, violinista, compositor, y enseñó a muchos niños a tocar el piano y el violín. Entonces se pensaba que como era una obra pedagógica, era suya. Pero luego se ha demostrado, bueno, eso decían, que ha sido un fraile benedictino, Erdinger, creo que se llamaba, que era suya. Pero el otro día venía escuchando en Radio Clásica que tampoco está claro. Así que no, justo el otro día, hace poco, escuché que después de esta última teoría, tampoco está claro que fuera él. Así que no sabemos exactamente de quién es, ¿vale? Os vamos a presentar como... Espera, voy a apartar el atril porque yo ahora lo que voy a hacer es estar aquí dirigiendo. En esta obra, aparte de los instrumentos de cuerda de la camerata, veis que tenemos aquí unos juguetes y están escritos para ser interpretados con la sinfonía. Y como veis tenemos 2 carracas, 2 trompetillas y 3 pajarillos de agua que suenan de maravilla. Vale, luego vamos a echar un poquito más para atrás porque si no, no lo vamos a hacer. Entonces necesito a 7 chicos que no hayan dirigido. Chicos, chicas, lo que queráis. 7 para que salgan. Venga. ¿Tú quieres salir? Venga, sal. 1, 2, 3, 4, 5, venga. 6. Del final, que si no, me falta uno. ¿Tú? Venga, 7. Tú vas a esperar, somos 7 días que queremos más. Si no, a ver, 1, 2, ¿cuántos hay? 6. Perfecto, pues así. Luego la verdad, no es que creo que no puedes ya, ¿verdad? No tenemos 7, 2, 4, 6, 7. Luego con las palmas. Quédate aquí y vas a ser la encargada de las palmas. Vamos a ponernos por aquí. A ver. ¿Quién quiere una carraca? Carraquista número 1. Carraquista número 2. A ver, cuidado, vamos a ver cómo vamos la carraca. Sobre todo, sí, poneros así. Giraros para que os vean aquí vuestros profes, padres, amigos. Giraros hacia ella. Mirad. Vamos a poner para allá, hacia el público. A ver, espera, mira. A ver cómo suena la carraca. A ver, chicos. Muy bien. Y si hacemos solo un golpe de carraca, si os hago así, solo a ver, un golpe solo. ¿Y si os hago mucho? Muy bien. Ahora necesitamos aquí 2 trompetistas. ¿Quién tiene una... Oh, rápidamente levantamos de la mano, pues ahora. Trompetistas a otro lado. Venid. A este lado. Aquí ponemos los 3 en medio. Ven aquí. Pasa por aquí, por ahí. A ver, trompetistas, ¿cómo suena la trompeta? ¡Oh, de maravilla! Lo mismo, si os digo una vez solo, como hacéis un golpe de trompeta, a ver, una vez y soplado. Y si hago mucho así, a ver, un... Esto lo vas a tragar. A ver, por aquí. Vete el labio correcto. Ahí. Fuerte. Ahí la acabo. Ya tienes segundo de trompeta. Venga, y ahora nos faltan estos aparatos, cuidado que tienen agua, que se llaman pajaritos de agua, ¿vale? Mirad, cogeros que tienen agua por dentro, ¿vale? Que no se os caiga. Cuidado, no lo volquéis. Tienes que soplar por aquí, sopla por ahí. ¡Anda! A ver. Anda, a ver. ¡Eso es! A ver, poneros por aquí. A ver, vamos a colocarnos como si fuéramos una orquesta seria. Sección de viento metal por aquí. Sección de pájaros. De pajaritos y pajarracos. A ver, vamos por aquí. Muy bien. Y tenemos por aquí a
carraca, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Tenemos que hacer un pequeño ensayo rápido porque ahora no tenemos tiempo. Es otra clase magistral. Llamémoslo clase magistral. A ver, fuerte del grupo, que parece a mí. A ver, chicos, voy a señalar cada vez a un grupo. Si señalo a las trompetas, tocan un golpe. A ver. Y un golpe de carraca. Aquí, un golpe solo, un golpe. Eso es, una vuelta. Eso es. Y si hago así, un soplido largo. ¿Y? Muy bien. Y si hago así todo el rato, todo el mundo muy fuerte. A ver, vamos, vamos, vamos. Muy bien. Tampoco alto el mejor, pero bueno. Y lo más importante, cuando estáis tirando, cuando estáis tocando muy fuerte y hagan así, se deja de tocar inmediatamente. ¿Hacemos una prueba? Venga, estamos a lo loco, a lo loco, a lo loco, a lo loco. ¡Uy! Sabía yo que tú. Así y lo dejamos. Otra vez, a ver, fuerte, 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 fuerte. Muy bien, yo creo que va a salir muy bien. La venimos grabado. Estés grabándolo, ¿verdad? Muy bien. Entonces está claro, a ver, un golpe, golpe. Todos, un golpe. Muy bien. Pues vamos a hacer solo, ellos van a tocar a veces y yo quiero cuando tenéis que tocar, ¿vale? Vamos a hacer la primera. Bueno, ya es el concierto porque no hay tiempo para ensayos. Primera interpretación de la Sinfonía de Juguetes de la Orquesta de Cuerda y Juguetes del Conservatorio de la Escuela. Cuando queráis. Te puedo regalar, te ha gustado, ¿verdad? Bueno, como sé
sé que os habréis quedado con ganas. Vamos a hacer ahora una sinfonía de los juguetes todos con palmas, ¿vale? Todos desde el sitio con palmas, ¿vale? Vamos a hacer 3 cosas. Solo esto, ¿vale? Luego vamos a hacer... Y luego hacemos... ¿Qué más importante? A ver, estamos arriba, lo alto, mirad. Uy, casi, regulín. Un 8. Otra vez, prueba, fuerte. Sí, ahora sí, ahora sí. Muy bien, vamos a hacer la sinfonía de los juguetes con palmas. Vamos a hacerlo muy bien, ¿verdad? Una de las mejores versiones. De la otra lo hemos clavado casi, ¿verdad? Venga, sinfonía de los juguetes de compositores desconocidos. Esperemos a ver si el próximo año todos ya lo saben de una vez. A ver si alguien lo investiga, si hay algún musicólogo en la sala, a ver si alguien se pone al tema, porque vamos, ¿verdad? No hay forma. Venga. Esperamos que lo hayáis pasado muy bien, que hayáis aprendido, ¿verdad? Hemos aprendido unas cuantas cosas, ¿verdad? Música programática, el rondó, el canon, el genio de Mozart, el genio de Vivaldi, la sinfonía de los juguetes, Pichicato, hemos aprendido a dirigir. Así que ha sido un placer, de verdad. Oye, quiero agradeceros a todos, de verdad, porque tenéis aquí una gente estupenda, nos habéis tratado de maravilla desde que hemos llegado. Ha sido a gusto, de verdad, ¿a que sí? Así que nada, encantados y muchísimas gracias a todos.